Les vamos comentando que ya estamos casi a punto de entrar a clases, ¿no es cierto? Con nuevos alumnos, con alumnos que continúan. Ya estamos, ya estamos. Bueno, muchas gracias. Esta es parte de la capacitación para nuestros queridos maestros, docentes. Esta tarde nos toca compartir con ustedes este tema tan interesante, ¿qué es la inteligencia? ¿Cómo relacionarnos? ¿Cómo estamos unidos? Bueno, eso es parte de la currícula. Soy la doctora Maru Figueroa, directora del Instituto Tlaxcalteca de Posgrados Nantli. Agradecemos este tiempo. Vamos a compartir un tema muy interesante que es la inteligencia emocional en las aulas. ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Cómo es esto? Y bueno, pues parte de la currícula. Saben que tengo 2 libros escritos. Tengo formación en psicoterapia, soy maestra en terapia familiar y de pareja. Además, estudié en España un máster de ciencias de la familia. Me superviso con el doctor Marcelo Pachman y con el doctor también de Francia, Robert Neuburger, que es un terapeuta, lo tiene que hacer forzosamente para poder dar terapia. La verdad, Dios y mi familia me han bendecido para poder darme tiempo de estudiar. Tengo 20 diplomados, tengo un doctorado también, soy conferencista nacional e internacional, tengo determinadas correlaciones con algunas asociaciones, como, bueno, Senatli, que soy la directora, también soy docente y supervisora, pertenezco a Relates, que es la red europea y latina más grande del mundo, pertenezco al Consejo Mexicano de Psicología y bueno, pues es un honor de verdad estar con ustedes. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional mucho tiene que ver, pero desde 1800 y muchísimo antes también ya hablábamos de lo que era el cerebro, pero ahorita actualmente estamos con esta historia de las neurociencias. Entonces, ¿qué tiene que ver en nuestro cerebro, nuestra capacidad, nuestra forma de relacionarnos con nosotros sobre todo, y de tener esta historia tan maravillosa de ser seres humanos y compartir nuestro amor, nuestros diálogos, pero no, específicamente vamos a trabajar en las aulas. Entonces, aquí está nuestro cerebrito que tiene muchísimas funciones y que bueno, pues si lo podemos nosotros mirar, pues nosotros decimos, bueno, ¿cuánto pesa el cerebro? Por ejemplo, es una pregunta que les hago a mis maestros. ¿Cuánto pesa nuestro cerebro? ¿Cuánto creen que pesa nuestro cerebro? El cerebro del hombre, ¿cuánto pesa? El cerebro de la persona adulta, ¿cuánto pesa? Y el de la mujer, ¿cuánto creen que pese? A ver, escucho. 1,3 kilos. Eso. ¿Cuál? ¿El de la mujer o el del hombre? Y ya queda. Bien, ¿eh? Palomita, palomita. ¿El de la mujer o el del hombre, maestro? Rápidamente. Del hombre, ¿no? El hombre, bueno, varía entre 1,400 aproximadamente en la edad madura y 1,200 varía también en la mujer. Pero no porque el cerebro del hombre es más grande significa que piensan más o nosotros pensamos menos, simplemente es nuestra anatomía. Este es nuestro índice, el concepto de inteligencia. Vamos a ver qué es la inteligencia, las neurociencias, la inteligencia, los diferentes tipos, el concepto. Y bueno, ¿qué pasa en las aulas cuando nos relacionamos? ¿Qué es lo que pasa con nosotros y con nuestros estudiantes, por supuesto? Y sobre todo la situación emocional y sentimental con el liderazgo. Bueno, entonces tenemos un objetivo muy interesante que es que el catedrático desarrolle herramientas actitudinales comunicativas para la gestión de grupo utilizando la inteligencia emocional. Ese es nuestro objetivo general, ¿sí? Que cada uno de ustedes y de nosotros podamos sentirnos que el aula es nuestro territorio. Bason decía, el mapa no es tu territorio, créalo. Entonces, bueno, pues hay que intentar crear ese espacio digno, respetuoso, de sabiduría, donde hace muchos años la educación pues era toda esta historia de pasar los diálogos, de saber del otro, que el otro me escuchara, me viera y podernos escuchar. Entonces, los objetivos específicos es el manejo del estrés, cómo vivimos como catedráticos, ese manejo del estrés cuando estamos en las aulas, qué sucede con nosotros y nos autorregulamos o no, el docente autorregula al alumno, el alumno me autorregula a mí y de qué nos sirve eso. Que desarrollemos también una comunicación asertiva y resolución pacífica de conflictos en clase, porque lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes tengan libertad de expresión y sean críticos, nunca obedientes. Lo que queremos es que realmente ellos dialoguen, sean creativos, innovadores y que haya una confluencia del diálogo, siempre respetando al catedrático y al alumno. Por lo tanto, pues vamos a ver algunas estrategias de motivación según las etapas del estudiante. Bien, este es el test que les comentaba al inicio de la sesión. Por favor, ustedes solitos, nadie va a saber las respuestas, pero sí, vamos a ir leyendo poco a poco estas instrucciones. Les pido de favor que tengan por ahí una hojita y que vayan ustedes apuntando sus respuestas. Bien, entonces voy a empezar a leer las instrucciones. Ustedes me indican en qué momento puedo empezar. Este es un test de inteligencia emocional. Vamos a ver cómo estamos todos, por favor. Ya tienen sus hojitas, ya tienen su pluma. Yo test no quiero hacer. El té nada más de manzanilla. Hierbabuena, etcétera. ¿Listos? Para empezar a responder. Pero no me van a decir a mí, sino que en su hojita van a apuntar, porque al final de la plática vamos a ver qué puntaje tienen ustedes y a nadie le van a decir qué puntaje tienen de la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Listos? Listo. Perfectamente. Bueno, bueno, entonces, instrucciones. Lea cada afirmación y marque la opción que mejor describa cómo se siente usted en general. Use la siguiente escala.
1, totalmente en desacuerdo. 2, en desacuerdo. 3, neutral. 4, de acuerdo y totalmente de acuerdo. La sección A, vamos a hacer juntos estas preguntitas, por favor. ¿Listos? No nos van a decir, por favor, para respeto de ustedes. Me doy cuenta rápidamente cuando una emoción aparece en mí. Entonces podríamos poner una X si estoy totalmente en desacuerdo, si estoy en desacuerdo, si es neutral, el número 3, 4 de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ustedes me dicen, ya vamos a la 2, totalmente en desacuerdo es el 1, en desacuerdo es el 2, el 3 es neutral, el 4 es de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo. ¿Listos? Voy a la pregunta 2. ¿Suelo prestar atención a cómo cambian mis emociones durante el día? Entonces, nuevamente, vamos a tachar o vamos a ponerle un puntito al número, por favor. Totalmente en desacuerdo es el 2, 3 neutral, casi no utilicen neutral, por favor. Váyanse el 1, el 2, el 4 y el 5. La pregunta 3. ¿Me interesa entender por qué siento lo que siento? Muy bien. La pregunta 4. Cuando tengo una emoción intensa, ¿la noto de inmediato? 5. ¿Me fijo en las señales físicas que acompañan mis emociones? Esperamos unos momentitos, con todo gusto. ¿Ya resolvieron esta sección? Ustedes me dicen y voy avanzando. ¿Listos? Bueno, entonces voy a la siguiente sección, ¿sí? Dice sección B. Es lo mismo, totalmente en desacuerdo, neutral, el 3, de acuerdo y totalmente de acuerdo. El 6. ¿Puedo identificar con precisión qué emoción estoy sintiendo? Distingo bien entre emociones similares como frustración y enojo, la número 6. Las que sigue. ¿Comprendo qué situaciones suelen activar mis emociones? ¿Me resulta fácil explicar a otros cómo me siento? En desacuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿Cuál del 1 al 5? ¿Listos? Vamos a la siguiente. Bien. La última sección, que son estas preguntas, es de la 11 a la 15. Dice, vamos a hablar del tema reparación emocional. Cuando estoy triste, ¿sé qué hacer para sentirme mejor? La siguiente pregunta. ¿Puedo calmarme cuando estoy molesto sin necesidad de ayuda externa? ¿Mantengo emociones positivas incluso en días difíciles? Si una emoción me afecta demasiado, ¿sé cómo regularla? Totalmente en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Busco estrategias saludables para manejar emociones intensas. Entonces voy a pasar a la siguiente. Ya, Pepe Luis, ¿ya hiciste tu test? ¿O me regreso? No hay problema por el tiempo. La No, idea es ya, que ya, usemos voy bien, voy bien. perfectamente. Todos los demás maestros. Voy a pasar a la sección A, que es la primera, por si alguna maestra, maestro, no la han puesto, todavía está aquí en pantalla, para que en una hojita sin que nadie sepa, nadie va a saber qué nivel tengo de inteligencia emocional, solamente cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a pasar a la sección B. ¿Está bien? ¿Le paso Sí, o me espero? por favor. ¿Me espero? ¿Listos? A ver cómo están mis maestros de arquitectura, cómo van. ¿Cuántos maestros de arquitectura tenemos, Pepe Luis? Perfecto. Bueno, entonces todos vamos a la sección A. ¿Puedo pasar a la sección B? Perfecto, confirmado. Voy a la sección B, ¿sí? En la sección B, entonces, es claridad emocional. Acuérdense de las secciones. La primera, le voy a cambiar, es atención emocional. Esta es claridad emocional. Y por último, ¿está bien? ¿Le puedo pasar a la C? Bien, vamos a pasar a la C. La sección C es la reparación emocional. ¿Me pueden de favor repetir los nombres de las secciones? La sección A, ¿cuál era? Atención, Exactamente, ajá, atención emocional. La segunda era claridad emocional. Y la tercera es reparación emocional. Muy bien, sí, perfecto. Entonces pasamos. Bueno, la inteligencia emocional, déjenme decirles que yo la estudié hace muchos años en Santiago de Compostela, en España, y entonces, de hecho, en la biblioteca están las inteligencias múltiples. Es un libro que traje de allá y que con todo gusto ustedes lo pueden consultar. Se dice que en la educación universitaria pues hay cuatro parámetros muy importantes, que son las dimensiones, el clima en las aulas, la propuesta de la mejora y la formación docente y de habilidades. Es interesante también saber autorregularnos, la motivación, nuestra respiración, de qué forma yo me he vinculado, con qué tipo de apego me he vinculado con los otros, pero desde mi infancia, porque eso tiene que ver desde la manera en la que yo hablo, me dirijo, me comporto, porque tengo una personalidad definida y también un estilo de apego que es muy importante estudiar a Bowen y estudiar también todas estas formas de la personalidad diferente que nosotros tenemos. El clima en el aula, bueno, lo hacemos nosotros. O sea, nosotros como catedráticos, con este vínculo empático, con esta cercanía, con esto tan solo aprendernos el nombre, como decía la maestra la vez pasada, de estructuras arquitectónicas, desarrollar esta habilidad y hacer mnemotecnias para reconocer los ojos que brillan y decir, ah, bueno, pues esos ojos que brillan son, no sé, de Gerardo, estos ojos que, este tono, y empezar a identificar para podernos ayudar, porque es muy hermoso que nos nombren. Uno de los derechos que nosotros tenemos, y ustedes como abogados también lo saben, el acta de nacimiento, me nombran, me miran, soy vista por ellos. Entonces, intentar hacer nomotecnias de tal forma que yo me acuerde de los nombres de mis alumnos. La formación docente y las debilidades, es interesante, los planes y programas educativos, que ya lo vamos a ver con un gran maestro que tenemos, pero también saber cómo esos planes y programas que son de diferentes temas, yo los puedo vincular, o qué tipo de herramientas, qué tipo de juegos, qué tipo de música, qué tipo de dinámicas yo puedo hacer para que entonces mis debilidades como docente disminuyan y mis habilidades
vayan creciendo. La propuesta de mejora, pues sí, son talleres y cursos que ojalá en ese semestre no sea la primera capacitación, sino que tengamos varias donde podamos nosotros platicar, desarrollarnos, convivencia, ¿no? Voy a hacer un poquito de historia de quién habla de la educación. Uno de mis máximos que yo respeto mucho es Pablo Freire, ¿no? Entonces, él tiene innumerables libros y también artículos. Y entonces él dice muy claro que la enseñanza no existe sin el aprendizaje. Entonces nosotros como catedráticos pues tenemos que leer, dominar los temas, presentarnos en los salones con fuerza, con alegría, con una energía hermosa, porque eso mismo les contagiamos a nuestros alumnos. Paulo Freire, él muere a los 76 años y dice que el aula busca convertir la escuela en esos espacios de diálogo con pensamientos críticos, como hace ratito los decía, que tengamos nosotros alumnos que sean libres, que sean críticos, que tengan este desarrollo para que puedan ser competitivos también allá afuera, en los empleos, en los países, que viajen, que sepan varios idiomas, que sean felices finalmente por lo que han elegido. Entonces, Paulo Freire, es muy importante lo que él nos dijo. El nombre completo, porque casi siempre lo conocemos como Paulo Freire, no, el nombre completo es Paulo Reglus Neves Freire. Él nació en Brasil, pedagogo, filósofo y historiador, uno de los más grandes pensadores del siglo XX. Me llama muchísimo la atención cómo él enseñó, eso me gusta mucho, lo admiro también bastante, porque enseñó en 45 días a 300 trabajadores de caña de azúcar. No sé qué piensen de esto, pero se me hace también muy gentil, muy compasivo, muy cercano a la educación. Entonces definió que la educación no cambia el mundo por sí sola, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y nosotros enseñar significa que también vamos a cambiar. El hecho de compartir lo que nosotros hacemos, hacernos ver, ser vistos por nuestros estudiantes, también nos eleva la autoestima y nos da un sentido de vida, nos da riqueza cuando los vemos allá afuera, competitivos, escuchando lo que aprendieron en las aulas. Paulo Freire, pues él nos da estos 4 o 5 visualizaciones muy profundas. El diálogo. Nadie educa a nadie. Ay, cuando yo leí esto, yo dije, ¿cómo? A ver, ¿cómo? No, nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí. Enseñar exige saber escuchar. ¿Escuchamos a nuestros alumnos? En algunas ocasiones, pues no, porque nadie nos ha enseñado sus propios silencios. A veces el ego personal o a veces las situaciones de estrés que nosotros también manejamos no nos permite abrir esa puerta al gran aprendizaje. El rol del docente entonces y la construcción del conocimiento, nosotros somos realmente, es un mero transmisor, sino un facilitador. Nosotros somos facilitadores, puentes de un extremo al otro, donde ese puente va a ser y le va a permitir al alumno que se sienta también mirado, visto, inclusive de una forma muy gentil, también la autoestima, se le va a ir engrandeciendo en la manera que nosotros lo miramos y lo acompañamos. Enseñar no es transferir conocimientos, sino es un crecimiento personal, a veces espiritual también, de amistad, porque el alumno, de admirar a su maestra, a su maestro, empieza a gestionar nuevos retos en su forma personal. La pedagogía de la pregunta es algo también muy importante, que resume la visión. Lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Por otro lado, también Freire dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, eso es bien bonito porque, ¿qué estamos haciendo para que nuestros alumnos cambien? Bueno, por ejemplo, aquí, aunque ustedes podrán decir, bueno, pero eso es para niños, no. O sea, el buen trato y las palabras mágicas deben de existir en nosotros. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Pasa. Esa sonrisa, pero no una sonrisa que diga, ay, es que me dijeron que tengo que sonreír. No, sino intentar encontrar un sentido de vida personal en nosotros que salga adelante, que brille mi luz y que yo pueda encontrar también un sentido de pertenencia a mi escuela. Las 10 claves para ser madre y padre también nosotros los ofrecemos ahí en Nantli y sobre todo el taller de adolescencias. Yo les comentaba a mis colegas también que, bueno, en la consulta privada yo he visto cómo han aumentado las drogas, cómo ha aumentado la deserción escolar, también los embarazos no deseados. He visto en las adolescencias como las ideas suicidas y toda esta historia van en aumento. Hace 3 años me decía una persona que en la Ciudad de México, ¿conocen los hospitales de aborto en la Ciudad de México, de César? ¿Alguien de ustedes, maestras, maestros? No, yo no, maestra. Ah, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues imagínense ustedes que hay 377, o había hace 3 años, 377 abortos. Imagínense ustedes el riesgo que se ponen los adolescentes, ¿no? La situación caótica de que el adolescente deje también la escuela, que se embaracen y que de alguna manera pues entren a otra etapa, que es el padre de familia, proveedor. Y yo a veces yo pienso que un niño no puede cuidar a otro niño, ¿no? Entonces, es muy interesante. Por eso la misión y visión de Nantli tiene mucho que ver con el ser innovadores, con crearles un sentido de pertenencia, con, por ejemplo, para el maestro Paleta, no sé, no andará por acá porque seguro está ocupado, pero se creó el jueves de paleta. No sé si ustedes sabían eso. ¿Alguien sabía que los jueves en el instituto se da la paleta? No.
¿no? Sí, todos los jueves, cuando Ujú. salen los estudiantes, les damos su jueves el día de la paleta, el jueves de paleta. Entonces, a veces, en muy raras ocasiones, hemos tenido paletas y les hemos dado palomitas, ¿no? José Luis, ¿estás ahí? Sí, doctora. ¿Qué piensas de eso, de jueves de paleta? Es una tradición que a los alumnos les gusta mucho, incluso la extrañan cuando no se lleva a cabo y luego Exacto. preguntan por ella. ¿Dónde está? Entonces, bueno, en estas áreas que nosotros ahorita tenemos, porque estamos buscando el área de psicología, los reboes de psicología, en licenciatura, maestría y doctorado, también vamos a engrandecer, siempre con mucho respeto y cuidado a nuestros estudiantes. Por otro lado, bueno, pues yo les pediría de favor qué piensan de enseñar y aprender, de el miedo, los sentimientos naturales, de la autoridad, de la lectura, del compromiso. Me gustaría mucho, maestros, escucharlos. ¿Qué piensan ustedes cuando están así en el aula y han observado esto de sus alumnos? Gracias. Ahí estaba el maestro Roger. A ver, ¿qué piensa el maestro Roger de enseñar y aprender, los procesos, el sentimiento del miedo que nos puede dar también como catedráticos, la autoridad o no, poner a leer? La maestra Alip nos decía también algunas situaciones acerca de la lectura, el compromiso. Cuéntenme. Maestro Roger, ¿andas por ahí? A ver, cuéntame, ¿qué piensas de estos puntos? Pues creo que es complejo cuando nosotros queremos buscar una relación o nos queremos relacionar con estudiantes en el sentido académico, ¿no? Ujú, Porque lejos de solamente estudiar un tema e irlo a impartir, pues ajá, es un aspecto totalmente formativo, ¿no? Pero ujú, hay que formar lejos de solamente impartir contenidos, hay que a veces darles una guía respecto del ujú. atraerlos al interés académico, ¿no? Sí. Entonces, eso yo lo quiero visualizar como esa unidad que es importante el atraer y que igual los estudiantes se sientan incluidos y se integren, ¿no? Que haya esa Ujú, unidad prevaleciente en su grupo. Pero claro. siempre igual va a haber miedos, tanto miedos dentro del aula como miedos fuera del aula, ¿no? Ujú. Entonces, pero también si el maestro llega con miedo, pues hay veces que hasta los estudiantes visualizan esa debilidad. Sí, sí, claro. Pero En claro, cuanto, ajá. igual no, yo pienso que aún y cuando tengamos una comunicación cercana con los estudiantes y ellos se sientan en confianza con nosotros, nunca Ujú, debemos de dejar a un lado la autoridad que representamos, ¿no? Porque en ese ujú, momento pues deja de haber un respeto hacia nosotros. Y pues ujú, siempre fomentar la lectura para que ujú, ellos puedan aprender no solamente de nosotros, también puedan tener esa circunstancia de debatir con nosotros, porque el maestro, yo lo he dicho, o así lo pienso, no es el todólogo, ¿verdad? ujú. Entonces, y es un compromiso mutuo tanto del estudiante como del maestro. Sí, sí, muchísimas gracias. Mencionamos estos puntos tan importantes por los accidentes que han pasado entre alumno y profesor, las amenazas de los alumnos hacia los catedráticos, el catedrático que a veces dice, no, no es hijo de tal persona, yo no puedo hacer más que pasarlo. La situación por la cual nosotros también nos estresamos como catedráticos, ¿no? Por ejemplo, yo también doy clases en el instituto, pero también doy clases en la UAT, y todo este tipo de situaciones siempre aparecen en nosotros. Y entonces tenerlas claro me permite a mí tener un mundo contextual diferente, pero también tener el decálogo de mi educación, el decálogo del maestro. El decálogo del maestro se los dejo de tarea, por favor, son las 10 máximas. Lo, mis puntos claves, mi eje para que yo pueda seguir acompañando y experimentando también este tipo de emociones y de reacciones, porque este tema es la inteligencia emocional, cómo la voy a desarrollar yo en mi salón de clases, ahorita vamos a ver estrategias, pero tiene también que ver cómo me relaciono yo, de qué manera yo pongo límites, de qué manera yo abro el diálogo para que nosotros podamos salir adelante. Y pues estamos haciendo este recorrido rapidísimo de Humberto Maturana. Humberto Maturana, pues él habla, ¿no? Que es, bueno, también yo se los recomiendo, seguramente ustedes lo han leído. Él es chileno, Augusto Gastón Maturana Rumesín es su nombre completo. El derecho a equivocarse, el derecho a cambiar de opinión, el derecho a irse de donde uno está. Y dice él finalmente que conocer es vivir, vivir es conocer. ¿Cuántos de nosotros no nos titulamos cuando ellos se titulan? ¿Cuántos de nosotros no sonreímos al ver que hizo bien, pues en el área de estructuras, alguna tarea específica? Yo me acuerdo de la maestra Ara, de la doctora, perdón, Ara, y las primeras clases que fue por noviembre, ¿nos quieres compartir, maestra Ara, qué hiciste de las primeras clases? Que a mí me encantó cuando bajaste y me diste una hoja de estructuras cuando estábamos organizando lo de las cuestiones de muertos. ¿Nos quieres contar? ¿Les quieres contar a los maestros, por favor? Gracias. Sí, buenas tardes, soy la doctora Ariadna Galindo. Les di a mis alumnos una hoja impresa para recortar con imágenes alusivas al Día de Muertos. Entonces, únicamente recortando y doblando, tenían que hacer su ofrenda. O sea, esa hoja tenían que doblarla, recortarla de tal manera que quedaba armada una ofrenda. Si no recuerdo mal, era de 3 niveles. Y me tenían que decir los estudiantes de arquitectura por qué se sostenía esa ofrenda así únicamente con los dobleces. Gracias. Sí, sí. No, muy bien, de verdad, un aplauso, doctora, fue encantador saber cómo organizaste el conocimiento, les diste seguridad, desarrollaste la creatividad y los alumnos llegaron con sus altares en esa hoja, pero por medio de las estructuras, entonces de las estructuras arquitectónicas. Al menos a nosotros también nos diste uno y bueno, yo quedé maravillada. O sea, es muy importante vincularlos con el momento que nosotros vivimos, con nuestras tradiciones, para que ellos se enamoren de la educación, se enamoren de ese conocimiento y tengan también ellos mismos la innovación.
La Organización Mundial de la Salud, pues nos dice a nosotros, que eso ya lo sabemos, nada más lo recordamos, no define formalmente el coeficiente intelectual o la inteligencia psicológica general de las personas. El término se enfoca a la inteligencia de salud pública, un sistema para recolectar datos, usar herramientas digitales y aplicar la inteligencia artificial con el fin de detectar y frenar amenazas sanitarias en el mundo. La inteligencia, entonces, ellos lo miran no como el coeficiente intelectual, sino como la inteligencia de salud pública. Y su definición, pues, es reunir, revisar y estudiar datos de la salud. La meta principal de esa es encontrar riesgos de las enfermedades, integra sistemas automáticos e inteligencia artificial, pero la OMS no nos habla de la inteligencia emocional, no como tal. La Organización Mundial de la Salud, voy a mencionar 2 artículos, si alguien me puede ayudar a leer el primero y el 7, por favor. Organización Mundial de la Salud. Este es el World Health Organization. El artículo 1. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología, política o condición económica o social. El artículo 7. Iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Entonces es interesante estos 2 puntos porque no lo nombran como tal la inteligencia artificial, no lo nombran como tal la inteligencia emocional, sino que únicamente están hablando de la salud pública, ¿sí? Y también la mencionan, sí, a la inteligencia artificial, pero nunca a la inteligencia emocional. Entonces vamos a ver por qué. El concepto entonces de inteligencia, dice, la inteligencia es la capacidad de percibir, comprender y retener cierta información. Se planifica, se soluciona problemas, se generan ideas, deducir, reflexionar y razonar. Pero el concepto de inteligencia, ¿de dónde viene y cómo es que llega? Y mucho tiene que ver desde el nacimiento. Hay un video muy bonito, por ahí lo podemos buscar, donde somos del tamaño de un granito de sal. No sé si lo hayan visto ese video, donde de esa manera, de ese pequeño y diminuto tamaño somos. No sé si lo hayan visto o se los pasamos también. ¿Alguien ha visto ese video del ser humano, cómo se está formando y que No. somos del tamaño de un grano? O sea, con todo gusto se los vamos a pasar después, porque es impresionante. Entonces, el concepto de inteligencia, ¿a partir de qué momento? ¿Cómo es que se empezó a tener lo de la inteligencia? ¿Quién empezó a pensar eso? Bueno, pues Binet, así se llamó este gran doctor, en París en 1900, en la bella época que nosotros lo llamamos. Alfred Binet diseñó para las escuelas primarias el test de inteligencia, el cual medía el coeficiente intelectual, que se le denomina CI. Llegó a Estados Unidos como una moda en París. Entonces se le pide al doctor Binet en la Primera Guerra Mundial que aplique el CI, que él diseñó un instrumento, a más de 1 millón de reclutas. Entonces, esto ya es bien interesante porque entonces ya nos estamos, no nada más estamos hablando de la inteligencia en general, sino llevamos al CI, al coeficiente intelectual. Y entonces esa es la escala de inteligencia que hizo el doctor Binet. Y vean qué interesante, tanto las escalas, o sea, el Likert, que hablaba de la edad también, que era importante, como también entonces va identificando a los estudiantes, va identificando a las personas. Y al 1904, o sea, hace muchísimo tiempo. ¿En qué año estamos? ¿Quién dice? ¿En qué año estamos? 2026. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo tiene? Del 2026 al 1904, maestro Raúl, ¿cuánto tiempo es? A ver, ¿quién nos ayuda? O sea, muchísimo tiempo. 122. O sea, imagínense, cuando empezaron a hacer, ¿alguien había leído algo sobre el doctor Alfred Binet? Hola. No. Interesantísimo, ¿no? O sea, ¿hace cuántos años empezaron a medir la capacidad del CI? Cuando en lógica matemática, nuestros adolescentes ya empiezan bueno, pues aquí está nuestra maestra de matemáticas, ¿no? En la cuestión lógica matemática, esa determinada edad, cuando estamos en la adolescencia, ¿no? Según Pavlov también. Bueno, entonces, ahora sí empecemos, las neurociencias y la inteligencia emocional. El doctor Garner nació en el 43 en Pensilvania, y también en Estados Unidos. Es un hijo de una familia judía que se afiancó en o sea, se quedó en Estados Unidos huyendo de los nazis, obviamente, en ese entonces. Y bueno, él tocaba piano, le gustaba la lectura y como estudiante destacó por ser un estudiante brillante y fue aceptado en la prestigiosa Universidad de Harvard. Entonces, me gustaría muchísimo que ustedes pensaran, si ustedes estaban catalogados dentro del coeficiente intelectual como, no nos digan, pero que lo piensen, si alguien les dijo, oye, tienes un CI altísimo, vas a poder terminar un doctorado. ¿Alguien de sus profesoras, profesores se los comentó? ¿Tienes un CI alto en algún momento? Hola, ¿quién dice yo? Ajá, lo están pensando. Bueno, pues el doctor Garner estaría felicísimo con ustedes que alguien respondiera. Él vive y tiene 83 años. Entonces es muy interesante por poderlo ver. Y bueno, pues, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hola. Bueno, entonces voy a continuar. Burdash identificó. Todo bien, doctora. ¿Perdón? Perfecto. Adelante, doctora. Gracias. Burdash identificó esta masa nuclear, ¿sí? Bueno, eso sí me da dolor decir, pero desafortunadamente en muchas ocasiones algunos de nuestros queridos y amados animales han servido para experimentos. Entonces hicieron una ablación. Una ablación es un corte del cerebro temporal
Y esto les provocaba a los monos, y eso hicieron la investigación, que perdían el miedo, se volvían más dóciles porque eran agresivos. Recordemos la parte frontal de nuestro cerebro, que es donde tenemos la situación de reconocer determinadas acciones, de ser impulsivos, no ser impulsivos, ser callados, hablar. Y este síndrome, pues, imagínense nada más, qué doloroso es que haya sucedido eso, pero bueno, honremos a nuestros queridos animales. Y bueno, pues de este estudio se llega a la amígdala. ¿Qué es la amígdala para ustedes? ¿Qué saben qué es la amígdala? Ahí estás, Pepe Luis. ¿Qué es la amígdala para ti? Sé que es la parte de las glándulas que nos da el sentimiento de la emoción y de la alegría. Muchas gracias, Pepe Luis, palomita, eso es. Entonces, el sistema nervioso central tiene estas cuatro regulaciones. Uno regula, se activan reacciones de lucha o de huida, ¿no? La digestión, gestiona el procesamiento de los alimentos y la circulación. Y la amígdala es del tamaño de una almendra. De hecho, se dice que quien consuma más almendras, quien consuma más nueces, que tienen la forma del cerebro, van a poder desarrollar mejor sus capacidades en sus funciones. Aquí tenemos, bueno, pues la amígdala otra vez, que es muy pequeñita, ¿no? El hipotálamo también y el hipocampo. Ese es un corte del cerebro humano que ya nos decía hace ratito el maestro cuánto aproximadamente puede pesar un cerebro masculino y un femenino. Pero ¿qué dice la IA de la inteligencia emocional? Se define como la capacidad de reconocer, comprender y regular. Y nosotros decimos que hay que tejer vínculos sanos, un tejido relacional independientemente del coeficiente intelectual, ¿sí? Reconoce, comprende, porque aquí lo dice, regula, empatiza, la inteligencia emocional. Y estos son los tipos de inteligencia emocional. Si me ayudan a leerlos, por favor, vamos a regresar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tenemos a la inteligencia emocional, tenemos también la lingüística, tenemos también interpersonal, la kinestésica, tenemos la musical, la lógica matemática, tenemos también la intrapersonal. ¿Sabían ustedes naturalista? ¿Sabían de esto? ¿Sabían de la espacial también? Entonces, si podemos observar, ya dejamos el CI atrás, ¿se acuerdan? Que nada más antes habíamos estudiado, Binet había estudiado el CI y ya. No, pues ahora tenemos esos tipos de inteligencia. Inclusive en algunas ocasiones no tienes ritmo, desarrolla más inteligencia musical. ¿Qué pasó? Siente la música, ¿no? ¿Cómo es posible que en este espacio tan pequeño hayas podido diseñar este hogar, recordando que no es lo mismo tener una casa que tener un hogar? La palabra hogar viene de la palabra hoguera, que significa principio y fin, circularidad, y además eso es muy diferente. Tener una casa, yo creo que algunos de nosotros, inclusive rentada, pequeña, la tenemos. Pero construir un hogar es parte de la inteligencia emocional. Compartir con nosotros ese vínculo sano para reacomodarnos. La lingüística también, la lógica matemática, como les comentaba. Y las otras inteligencias es la interpersonal. Ustedes vayan pensando cuál de esas inteligencias sí la desarrollan adecuadamente. Los perfiles, por ejemplo, en la inteligencia interpersonal, pues tiene mucho que ver cómo nos relacionamos, cómo, aquí dice de los vendedores, qué es lo que dialogamos, qué es lo que decimos, cómo miramos, cómo la comunicación, recordemos a Václavic, que todo comunica. Pregunto, ¿un muerto comunica? Desde los axiomas de la comunicación humana, ¿un muerto comunica? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? ¿No? Ay, sí, todos calladitos. Ay, sí, 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 sí. A ver, vamos a ver. Todo comunica, un muerto comunica, vamos a compartir, porque estamos hablando de la inteligencia y es el relacionar, es el saber qué es la comunicación. Bueno, vamos a pasarlo, pero van pensando, porque es una pregunta difícil. Es una pregunta donde Václavic dice que hay varios tipos de varios tipos de comunicación, los axiomas, todo comunica, simetría y complementariedad, cuando estamos discutiendo y estamos chocando unos con otros. También es importante la puntuación, la secuencia, el contenido, la comunicación analógica y digital, ustedes que son abogados, comunicación. Y bien, por ejemplo, vengo de la Universidad de Anáhuac, donde tuvimos ahorita un plática taller, que nos hicieron favor de invitarnos. El doctor Carlos Alejandro Martínez del Alto dice que algunas de las situaciones muy importantes de nuestros estudiantes, y nos lo muestra aquí en este círculo, son múltiples las situaciones del miedo que pueden llegar a tener ellos también, porque entre ellos mismos también el hecho de relacionarse con sus compañeras, con sus compañeros, utilizar el espacio que tienen. Muchos de nuestros alumnos se van hasta la parte de atrás, otros regresan hacia adelante, otros no quieren ser vistos, pero eso no solamente tiene que ver con nosotros, tiene que ver con esta historia desde la casa, mamá, papá, desde el hogar, si les pusieron apodos, si inclusive algunos padres de familia no estudian o hacen que estudien sus hijos lo que ellos no pudieron estudiar. Sí me doy a entender, o sea, se finca en la hija, en el hijo, las expectativas que yo como ser humano, como madre, padre, no pude obtener. Entonces se le sobreexige también al hijo. Entonces imaginémonos cómo llegan también nuestros estudiantes. ¿Podrán desarrollar inteligencia emocional mientras que hay violencia en la casa? Pregunto. A ver, ¿quién dice yo? Es que como no los veo, no sé. Ahí, Pepe Luis, ¿quiénes están? Cuéntame. Sí, 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 les echamos de todo.
Ok, ¿qué piensan de eso? Que se me hace como bien interesante también. ¿Ustedes creen que nuestros estudiantes van a poder desarrollar inteligencia emocional después del azotón de la puerta, después de que mamá o papá discutieron, después de que no han desayunado, después de que los han ofendido, perdieron las cosas o a sus compañeros se burlan de ellos? ¿Creen que sea un ambiente para poder desarrollar la inteligencia emocional? Yo No, creo que no, por la yo creo situación que de la no. represión. Exacto. Ujú. Exactamente. No van a poder, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí a dos autores más. Ustedes me dirán, pero ¿por qué no hablamos más directamente de la inteligencia? Porque también es muy interesante saber el contexto histórico de dónde viene la inteligencia. Entonces, tenemos a dos de los grandes aquí, ¿no? Quiero decirles que cuando uno llega ya a España y comenta el apellido Goleman, no, 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 por favor, no es bien visto Goleman. Ya sé que tuvo un bestseller, ya sé, pero bueno, mis maestros y sus maestros fueron los mismos. Y entonces, ellos están molestos con Goleman allá en Santiago porque lo que hizo Goleman, inclusive pueden leer su libro y pueden checar, no tiene ni siquiera coherencia o secuencia. Lo que hizo fue, publicó los apuntes de los estudiantes, de sus compañeros, los apuntes de los profesores, y ¡boom!, que salta con este libro bestseller que es La inteligencia emocional. No, los autores realmente de la inteligencia emocional son estos dos doctores, Peter Salovey y John Mayer, en 1990, ¿sí? La inteligencia entonces emocional comprende la inteligencia intrapersonal, interpersonal, y es lo que les hemos comentado. Minimiza estos efectos de estrés, que bueno, pues es lo que se desarrolla. El doctor Meyer es de la Universidad de nuevo Hampshire, especializado en la inteligencia emocional y psicología de la personalidad. Y bueno, pues como ustedes lo pueden ver, fue becario, le dieron muchos títulos y le dieron grandes premios por lo que ha hecho. Salovey, también de Stanford, de la psicología, obtuvo un título de psicología, sociología, estuvo en la universidad de diferentes partes del mundo, en Sudáfrica también, por supuesto. Y bueno, pues esto es su hijo o su hija. Este modelo de Peter Salovey, de John Mayer y Caruso, es lo que hicieron ellos y que ustedes resolvieron al inicio, o sea, el test de inteligencia emocional. Él tiene estas cuatro habilidades. Déjenme decirles que para que nosotros tengamos un test, o sea, nosotros los psicólogos, es porque tenemos una cédula profesional, porque el test, ningún test se vende a otra persona que no sea de psicología. Si ustedes como abogados van, pues que yo sepa, hasta la fecha no es legal que se venda algún test. Entonces, este es el test que ustedes acaban de resolver. Vamos a ver al final que ustedes puedan ver sus respuestas. Ahí va. Los puntajes. Va entonces junto conmigo a ver sus respuestas, ¿sí? Vamos a ver la suma de puntajes por dimensiones. Atención emocional, su puntaje total en su hojita que tienen, toda su hojita, arriba la hojita, a ver, eso es. Ahora pongan sus puntajes totales, ¿cuánto tuvieron en atención emocional? En claridad emocional, ¿cuánto tuvieron? Por favor, ahí pónganle un puntaje total sin mostrarnos a nosotros. Y en reparación emocional, ¿cuánto tuvieron? En el punto número 2, ya sumamos puntajes, vamos a ver la interpretación clínica, vamos a leer despacio, con calma. Dice, en la atención emocional, si tú tuviste un puntaje de 5 a 12, hay una atención baja dentro de la inteligencia. Si tú tuviste puntajes de 13 a 18, hay una atención adecuada. Si tú tuviste de 19 a 25, hay una atención alta. Esos son los datos de atención emocional. Vamos a claridad. En la claridad, si tú tuviste de 5 a 12, claridad baja. Si tú tuviste de 13 a 18, tienes una claridad adecuada. Si tú tuviste de 19 a 25, tienes una claridad alta. Y en el apartado de la reparación emocional, si tú tuviste puntaje de 5 a 12, reparación baja. Si tú tuviste 13 a 18, reparación adecuada. Y si tú tuviste de 19 a 25, una reparación. Ya tienen ahí sus respuestas. ¿Quieren que los volvamos a ver? De hecho, estas presentaciones se les van a dar. Se están editando para que las tengan ustedes. Pero, ¿qué piensan de estos puntajes? ¿Qué piensan de sus respuestas, de las preguntas y de las respuestas? Los escucho. Vamos a ver. Están bien calladitos. En la primera salí, en las dos primeras salto, pero en la tercera normal. Ok, muy bien. ¿Quién más dice yo? O simplemente, ¿qué piensan de las preguntas? Es un test internacional. ¿Qué piensan de este test de inteligencia emocional que acaban de realizar? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Se dieron cuenta de algo? Sí, ya lo sé, no es fácil hablar de las emociones. No es Sí, sí. fácil en grupo decir, ¿no? ¿Qué piensas de las respuestas, maestro Roger? Esas son las respuestas. Bueno, en caso particular, O a lo mejor, ¿de qué te sirvió? ¿De qué te es de utilidad? ¿A qué te compromete? no, bueno, quizá es como un punto de visualización que, como cuál sería quizá una debilidad para que quizá debo de visualizar. Muy bien, muchas gracias, maestro. Palomita, palomita. La inteligencia emocional en las aulas. Entonces, estas son algunas de las ideas que nosotros les brindamos, como tener el diario de las emociones. Todos nosotros debemos de intentar realizarlo. ¿Cuáles son las emociones en el aula cuando yo estoy dando la cátedra? ¿Cuáles son? Hago círculos de diálogo, organizo círculos donde los estudiantes puedan hablar abiertamente sobre sus emociones y sentimientos. Hago juegos de roles, me pongo yo sentado en la butaca mientras que paso a alguien que sea el profesor. Eso es bien interesante el juego de rol. Leo y discuto algún cuento, les platico una metáfora, hablo de algún libro que tenga diferentes sentimientos y emociones.
O, por ejemplo, tengo proyectos de servicio comunitario donde involucra a los estudiantes de proyectos. Por ejemplo, el maestro Emanuel, él se va a llevar a todos los alumnos a un espacio de madera donde ellos les puede ayudar bastante a todos nuestros ingenieros y arquitectos el uso de la madera y cómo se gesta esta historia de realizar grandes obras con madera. Entonces, así ustedes como el maestro igual han hecho grandes situaciones, como llevárselos a una audiencia, por favor, a los alumnos, ¿no? Entonces, yo pienso que los círculos de diálogo, el juego de rol y el diálogo de las emociones también les puede ser de utilidad. Otra de las estrategias es exprésate. En muchas ocasiones, cuando alguien se expresa, el otro culpa. Si habla en voz bajita, habla mal del otro, y eso hace que, aunque tú como catedrático o como maestra estés dando una mejor cátedra, el ambiente, el clima entre ellos se tiene que gestar de una manera más sana. Para eso se ponen las reglas. Al inicio de cada semestre se dice cuáles van a ser las reglas en nuestra clase. Y si alguien va a decir algo o si alguien le va a impactar, porque los abogados manejan temas bastante complicados y difíciles. A veces se normaliza decir muerte o suicidio o violación, etcétera, pero realmente trae un peso y un contexto importante de no normalizar ese tipo de sufrimientos o violencia. Dialogar, desarrollar, controlar, mover al grupo, colaborar, a veces hasta cantar con ellos o decir un poema o un artículo o una metáfora o un video, hace y fomenta realmente que nuestros alumnos se motiven. Por ejemplo, Pepe Luis y una servidora le dijimos a un maestro que fuera a enseñarles defensa personal. ¿Quieres contarles, Pepe Luis, por favor, cuál fue el resultado al final de la clase? Les quiero decir que primeramente todos los alumnos dijeron, ay, no, ya nos queremos ir, etcétera, doctora, que no sé qué. Y bueno, no muy contentos llegaron al taller. Salieron felices, salieron encantados del movimiento, del manejo de su estrés, etcétera. Fue impresionante de verdad esa clase y la van a tener ya siempre. También van a tener lo del inglés, también vamos a participar en baile, vamos a participar en pintura y vamos a hacer otros tipos de actividades para que realmente el crecimiento y el desarrollo de ellos sea lo más sano posible. ¿Cuál es el manejo del estrés y la respiración que es sano? Bueno, en los 2 libros que yo tengo escritos he puesto estrategias. Por ejemplo, una de ellas es, les pido de favor, que pongamos la mano en el corazón. Pongan su mano en su corazón, sientan su corazón. ¿En qué momento yo me detengo realmente a sentir el latido de mi corazón? ¿En qué momento yo me doy permiso dentro y fuera del salón de clases de agradecerle a mi corazón? Porque cuando el corazón dice, bye, nos vemos, se para la vida y se acabó. Entonces, de qué forma yo le agradezco al corazón? Y una de las estrategias, sintiendo el corazón, es a ti, corazón valiente, hablar con nuestro corazón y decirle, eres un corazón valiente porque no dejas de trabajar. O sea, todo el tiempo el corazón de nosotros está latiendo por nosotros. Yo te prometo cuidar de ti, agradecerle, mientras que tú por dentro cuidas de mí. Dejo en este corazón, ¿qué dejas en tu corazón? Interesante que toquemos el corazón de nuestras parejas, de nuestros hijos, pongamos nuestra mano en el pecho y digamos, pero qué delicia es que estás latiendo. Tan solo ese ritmo que nosotros tenemos, ese ritmo cardíaco, nos da la armonía de la vida. Aquí también les dejamos un audio que es muy interesante también, es un psiquiatra que trabajo con él, es un audio muy precioso, que también nos enseña cómo llevar el ritmo, la claridad del ambiente a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra respiración. De hecho, el mindfulness que nosotros trabajamos siempre en la consulta y en los talleres, mente plena. Cuando estamos estresados, recordemos que hay 2 tipos de estrés. Uno que se llama, a ver, díganme los tipos de estrés. ¿Lo recuerdan o con todo gusto se los digo? Ok, se los digo. Ok, uno se llama distrés y otro se llama euestrés. Repito nuevamente, ¿cuál les dije? Distrés y el otro euestrés. Entonces, el distrés es este estrés que somatizo, que me afecta mi respiración, me afecta lo que digo, me afecta mi cuerpo, no focalizo, no me ayuda inclusive a respirar, me siento agitada, me siento que voy a perder el control. Ese es el distrés. Y el euestrés es ese estrés que nosotros sí nos estresamos porque decimos, ay, no, pero bueno, es ese estrés que dice, riquísimo, hoy es lunes, me toca dar clase, o sea, qué lindo, o sea, voy a dar, o sea, sí hay una demanda, algo fuerte en mí, pero que me moviliza para realizarlo. Entonces, nada más me ayudan a repetir, por favor, ¿cómo se llaman los 2 tipos de estrés? Estrés y estrés. Ok, muchas gracias, sí. Entonces, bueno, finalmente vamos a empezar a dar tiempo para las preguntas también. Y la inteligencia emocional y el liderazgo. ¿Qué es eso? ¿Creen ustedes que son líderes en un salón de clase? Levanten la manita o pongan una manita así, ¿quién es líder en su salón de clase? Por eso puse ese pollo. Entre los cuervos, ahí está. Esos mis maestras queridas y maestros queridos de Nantley. ¿Son líderes o no son líderes? Sí, lo son, lo somos. Somos líderes porque llevamos un hogar, somos líderes porque somos catedráticos, somos líderes porque
nos ponemos frente a los alumnos porque nos hemos formado, pero no es lo mismo dominar esa clase y dar una cátedra humana, sencilla, clara, cercana, de respeto a nuestros alumnos, que ser autoritario. Es diferente, ser humanos cuando el otro llora, cuando cae, cuando no sabe, irlo acompañando para no, si sus compañeros lo están ridiculizando, yo soy el líder en la cátedra para irlo acompañando y decirle, estamos contigo, claro, era esto, claro, ya me lo habías comentado antes, claro, me lo escribiste en la tarea, claro, ¿sí? Y hacer reforzamientos positivos de las emociones, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas antes de terminar? ¿Qué piensan? Voy a empezar a dejar de compartir. ¿Qué piensan de lo que hemos hablado? Nos quedamos en esta historia del liderazgo. ¿Qué piensan? Sí, yo sé que no es fácil Hola, estar. doctora. Hola, ajá, sí, sí, díganme. Pues, ¿qué pienso de lo que nos está comentando? Yo le agradezco definitivamente. Creo que cuando estamos inmersos en un área que es muy técnica, por ejemplo, aquellos que somos ingenieros, arquitectos y demás, muchas veces el tema emocional resulta ser complejo, ¿no? Para nosotros, porque venimos de una formación muy estructurada. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos incorporando al tema docente, yo creo que hay, y, creo que ayer lo decían, ¿no? La vocación. ¿Qué es lo que tú quieres transmitirle a tus alumnos? Y no solamente se trata de conocimientos, ¿no? Sí, claro. Y lo que usted comentaba con estos autores, en algún momento, muchas veces, sobre todo a nosotras, se nos habla de que somos muy sentimentales o le damos mucho peso al tema emocional en el aula. Sin embargo, yo considero que es un tema muy importante porque, bien lo decían, ¿no? Si el estudiante viene sin comer, con situaciones muy difíciles en su casa, y nosotros aparte les exigimos a ellos que nos pongan atención, que sean alumnos de 10, pues no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, el tema emocional sí permea en el aula. Y por ahí yo no conocía a estos autores, pero en algún momento me puse a leer acerca de, por ejemplo, Bell Hooks, que nos habla acerca de transgredir en las aulas, ¿no? Porque ella venía de un contexto, en un contexto racial, y ella era maestra, y entonces yo me preguntaba en algún momento pues, si esto era más bien transgresor, ¿no? El tema de darle peso a las emociones de los alumnos y cómo abordar ciertos temas en el aula, y también darles tiempo de que ellos procesen esas emociones con las que ellos vienen, y que después de eso darles como el confort o el de decirles, no pasa nada si hoy no te sientes bien, para que tú puedas entender este tema, pero acércate, vamos a conversar y si quieres te puedo explicar, ¿no? Entonces, como que buscar estrategias para que el estudiante se sienta cómodo en una materia que a lo mejor le resulta muy difícil y que aparte, pues tiene un contexto que lo hace aún más complejo. Sí, lo hace más complejo. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, porque cada vez más están los niveles de violencia, cada vez más hay abuso sexual. Ustedes también como abogados y como arquitectos e ingenieros se dan cuenta de la problemática que se vive en el mundo. El clima tan solo ha cambiado y se sabe también, además, otro factor importantísimo, los cambios sociales que tenemos actualmente de no mother, por ejemplo, no father. Los alumnos ya no quieren ya no quieren ser padres. Tenemos también una deserción escolar muy elevada. Tenemos un consumo en adicciones bastante elevado. Yo les comentaba lo que pasó hace 15 días en la consulta privada, ¿no? Que llegaba y estaba yo atendiendo a un adolescente y le dije, yo creo que estás en esta rehabilitación y quizá, posiblemente, vas a seguir consumiendo, pero ¿qué lo va a parar? ¿Qué lo va a detener? Cuéntame. Entonces saca de su cartera y deja en la mesa del consultorio la droga. Y me dijo, aquí está, doctora, yo ya no quiero más. Aquí está, ¿y qué te gustaría que hiciéramos? Porque tampoco no es, pues te la quito y ya, yo la tengo, etcétera. No, 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 sino ¿qué vas a hacer? Darle la oportunidad que él gestione la solución y la homeostasis para que vea un futuro más sano, más prometedor. Entonces él me dijo, no, doctora, yo ya no quiero más eso. Yo sé que tú harás algo mejor que yo con eso. Y pues, gracias por ayudarme, por acompañarme en esto, porque no puedo dejarlo, ¿no? Porque estamos hablando de su necesidad, estamos hablando de una adicción, estamos hablando de que todo comunica, estamos hablando de no es mirado, que la inteligencia emocional que él desarrolla en su hogar no le da como para poder contactar con él mismo. La UNAM manifiesta 16 tipos de familias actualmente y nosotros como terapeutas familiares 64. Nosotros tenemos 64 tipos de familias. Una de esas familias, por ejemplo, le comento al doctor Esaú, una de esas familias son las familias refrigerador, por ejemplo. La familia refrigerador, ¿qué te imaginas, doctor, qué es la familia refrigerador? Honestamente, me suena algo así como una familia donde la cuestión de la inteligencia emocional simplemente no se toca. Ujú. Es decir, muchas gracias, doctor. La familia refrigerador es ese hogar o esa casa donde se mantienen cada quien en sus habitaciones y de ninguna manera contactan o contactan únicamente para dar lo mínimo que son las necesidades básicas, ¿no? El baño, la comida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Ajá, ¿cómo te fue en el trabajo? Todo bien, gracias, sí, bye.
Y a veces ni el gracias, todo bien, nos vemos, bye. Oye, ¿por qué no llegaste ayer a dormir? No pude, aquí estoy, ¿qué quieres? O sea, la familia refrigerador desarrolla este tipo de conductas y emociones. La familia, por ejemplo, aquí en el estado de Tlaxcala tenemos familias de 3 generaciones donde, esto va para los arquitectos, las familias viven en una lotificación y son familias de 2 o 3 generaciones juntos, donde no hay una despersonalización, no hay una identidad propia, no un nido sobre otro nido se gestó y ahí están sin ser nidos o que sean diversos. Hay otro tipo de familias también muy interesante y otro tipo de paternidades también, ¿no? La paternidad de los padres quitanieves. O sea, imaginémonos quiénes son los padres quitanieves, maestro Roger. ¿Qué te imaginas? Son los que lo que tú me digas, mijito, está bien, ¿no? Los padres periféricos y los padres permisivos es, ay, ya me cansé, haz lo que quieras, porque finalmente no me escuchas. Entonces, si nosotros relacionamos la estructura de la familia, relacionamos también el estilo de la personalidad, la crianza, y los tipos de apego. ¿Cuántos tipos de apego tú sabes, maestra Pau, que hay? ¿Quién es su autor de los tipos de apego? Maestra Pau, desarrollamos apego sano. El apego ansioso, que es cuando las figuras parentales están cerca a ellos, pero finalmente se van. Los padres también que desarrollan esta historia de están pero no están y cuando llegan el hijo desarrolla un apego evitativo y el otro que es el apego desorganizado. Entonces, imaginémonos esa casa con estos tipos de apego dentro de la personalidad y que son nuestros estudiantes y que también somos catedráticos. Tipo de apego y qué tipo de comunicación hacen confluencia, de tal manera que puedan ellos encontrarse y reencontrarse. Y qué tipo, por supuesto, de liderazgo y de cátedra, personalidad, diferentes ciclos vitales también por la edad y diferentes crisis por las que están pasando. Y si nosotros también como catedráticos, pues no tenemos este cuidado, este sentimiento que genera la escucha, la empatía, no desarrollamos estrategias como el decálogo, por ejemplo, de la profesora, del profesor, que son las 10 máximas. Una parte del decálogo, ¿cuál se les ocurre, maestra Carla Angulo? Aquí está Carlita, a veces me hace que están en dos al mismo tiempo. A ver, cuéntame de la pregunta que acabo de hacer, maestro. Ricardo Montes Prior, un gran maestro que también nos acompaña en estructuras arquitectónicas. Rafa Millán López también está, la maestra Eve. Cuéntame, Por maestra ejemplo, Eve. con lo que Ujú, acabas de comentar, sí, sí, identificar las necesidades específicas del grupo y crear un ajá, ambiente favorable para el aprendizaje de cada uno ujú, de sus alumnos. sí, sí, muy bien, palomita, muy bien. Pero sí, no sé si, por ejemplo, podamos imaginar un tipo de círculo, porque hablábamos de la hoguera, de las casas. Imaginemos entonces este tipo de situaciones donde confluyen diferentes tipos de personalidades, diferentes partes del ciclo vital, como lo he dicho, diferentes tipos de familia, diferentes necesidades, diferentes situaciones en crisis. Imaginemos, doctor Esaú, cómo va a tener atención o desarrollar inteligencia emocional nuestro alumno. ¿Qué piensas de eso? Tú eres un gran investigador. Cuéntame. Bueno, yo creo que desde donde nosotros nos compete como docente, para efecto Sí. de que ellos puedan desarrollar ciertas habilidades que puedan utilizar en la práctica profesional, pero ir más allá hacia una cuestión meramente personal, creo que ya no nos competiría como docentes. Ujú. Creo que, como toda institución, creo que eso va más allá del ámbito de nuestra competencia, ¿no? Claro, entonces no solamente es el coeficiente intelectual, sino es que enseñar es trascender. Y ahí es donde nosotros nos estresamos como catedráticos, porque sabiamente lo dice el doctor Esaú, nosotros vamos a la academia, pero la academia está formada por los alumnos seres humanos, que traen toda una historia atrás. Y sí, claro, dice el doctor Esaú, ¿yo qué voy a hacer con eso? Yo doy mi cátedra, ajá. Sí, pero dentro de las aulas, ¿cómo se puede desarrollar la inteligencia emocional? Con las estrategias que hace ratito yo comentaba el diario, por ejemplo, el diario de las emociones, las tareas, nombrar al alumno por su nombre, crear un ambiente de confianza donde el alumno se sienta capaz de poder tan solo expresarse y hacer también el rol y el juego. O sea, los juegos de roles también son muy importantes porque favorecen inclusive eh, que ellos tengan un sentido de pertenencia a la clase, al profesor, a la maestra, y que digan, ay, ya llegó mi profesor, corran, pero no por el miedo a que me van a reprobar y en mi casa me pegan, no, sino porque qué me va a enseñar hoy mi maestro y de qué forma. Sí, adelante, maestro. Ah, sí, sí, adelante, tenías tu manita levantada. Bueno, muy bien. Para ir cerrando, maestra Eve, ¿querías hacer un comentario? Vamos cerrando esta capacitación de la inteligencia emocional y yo espero que esta cátedra nos haya tocado el corazón para que nosotros no pongamos resistencias, no tengamos miedo a hablar de los sentimientos y de las emociones. Hay algo que se llama los mecanismos de defensa. Sí, maestra Eve, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente yo creo que a veces, si nosotros como docentes nos centramos en que solamente doy cátedra Ujú, y, no me interesa por qué está viviendo en este momento el estudiante, creo ujú. que nuestra enseñanza no permea, ¿no? Y yo les puedo contar algo así muy rápido. Sí, Eh, claro. Había un tema de violencia en materia. Por ejemplo, el profesor a
a las estudiantes les decía que pues para qué estaban ahí, que ellas no eran competentes en ingeniería, etcétera, etcétera, y pues que tenían que ser rudas, las chicas que iban así como muy femeninas, eran como objeto de esa crítica, ¿no? Y Sí, yo en algún momento yo les empecé a dar clases y pues obviamente tú observas cómo llegan, cómo se visten, cómo interactúan con sus compañeros, cómo interactúan con ellos mismos. Y empezábamos a hacer actividades y juegos sí, sí. y me empecé a dar cuenta que una niña empezó a llegar vestido de niña y ya no llegaba maquillada, ya vestía con playeras grandes, enormes y shorts como de basquetbolista y a mí me llamó mucho la atención. Y en alguna ocasión dejó de llegar a clases y demás. Y entonces ya me acerqué a ella y le pregunté que si todo estaba bien, que si algo estaba pasando. Y entonces ella me dijo, es que maestra, es que yo no quería comentar esto, pero mi identidad sexual, ya no, ya ahora soy tal, no sé, no me acuerdo, y quiero que ahora me diga tal. Ah, ok, perfecto. Pero el contexto, Ujú. digamos que pasa un semestre y ella regresa otra vez a hacer la cita femenina. Lo que estaba pasando con ella era de que ya no quería ser vista por el profesor para que ella fuera también objeto de crítica. Entonces cambió completamente su identidad y ella Ujú. se sentía más segura vistiendo así para no ser vista por esa persona, ¿no? Si uno no pregunta o no indaga a veces, pues no vas a saber qué está pasando con tu alumno. Inclusive una de ellas me dijo, maestra, gracias por escucharme porque estuve a punto de dejar la escuela por esos comentarios. Pero hasta dónde impactan nuestras acciones como docentes es una de las cosas que a veces nosotros tenemos que cuestionar, ¿no? Porque Ujú. muchas veces lo que nosotros decimos, cómo lo decimos y cómo actuamos en clase también impacta positiva o negativamente en el estudiante. Sí, sí, la verdad, Palomita, muchas gracias. La verdad es que este comentario es muy importante porque el suicidio tiene mucho que ver también. La tristeza, el no sentir que pertenecemos a un grupo, que no me respetan mis profesores, mis compañeros, en mi familia tampoco. Entonces, ideas suicidas y posteriormente el suicidio. Entonces, tuvimos una capacitación donde adolescentes que están estudiando tienen ideas suicidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que pasa con nuestra cátedra? Y la inteligencia emocional, entonces, que nosotros desarrollemos en el salón de clase va a ser poder salvar a uno de ellos, crear un ambiente de tranquilidad. Y bien es cierto, como el doctor Esaú dice, bueno, no me compete eso, ¿qué voy a hacer con eso? Claro, yo no me formé para eso, totalmente cierto. Canalizarlo. Y en lo que sí nos compete a nosotros como docentes es en facilitadores de un apego sano. De nosotros siempre vamos a ser los padres, los tíos, los abuelos, de las madres, la hermana, la amiga, porque ellos nos van a ver así dentro de su árbol de vida o su genograma. Cada uno de nosotros vamos a representar un papel importante en la vida de ellos. Entonces, si nosotros vemos que nuestro alumno no está yendo a clases, si nuestro alumno está muy reactivo, si está violento, pues claro que sí, acercarse a control escolar y tratar de decir, yo veo algunos cambios que está desarrollando mi alumno, o inclusive en el buzón de la escuela dejar ciertas notas para que nosotros podamos irlas leyendo y ir canalizando adecuadamente, ¿no? O sea, el decálogo del maestro tiene mucho que ver con planearlo, hacerlo, presentarlo, sentirlo, porque desarrollar nuevas, se prohibió, no sé ustedes qué piensan, pero se prohibió también a veces la comunicación personal por medio de WhatsApp con los alumnos, por aquella situación donde se tiene un reglamento, ¿no? Y que no se den a pensar malas situaciones entre el profesor y la alumna, o entre el alumno y el maestro, o viceversa. Entonces se prohibió ese tipo de situaciones. Pero yo creo que mucho tiene que ver cada profesor que de la cátedra, con todo respeto, entre profesor o entre profesor y alumno, ¿no? Entonces, son algunas de las características que yo puedo irles comentando para que ustedes puedan ir organizando este tema tan importante que es la inteligencia emocional dentro de ustedes y también dentro del salón de clases. La inteligencia emocional, entonces, ¿cuántas inteligencias dijimos que había? Primero hablamos de Binet, ¿no? Donde se desarrolla eso, pero después, ¿cuántas inteligencias se han estudiado o ya se tienen bien contempladas, aparte de la inteligencia emocional? Para ir cerrando, Rafa Millán está aquí. Hola, buenas noches. Está la maestra Pau Valdés, está bueno, el maestro Roger, sí ya está contestando. Vamos cerrando, ¿sí? Con alguna pregunta, prendiendo sus cámaras para cerrar el evento. Muchas gracias. Vamos a ver, prendemos las camaritas, por favor. Muchas gracias. Gracias. Hola, maestro Ricardo, qué gusto saludarte. Hola, Eso ¿qué es, tal, doctora? qué gusto verte. Ok, una Mucho palabra, gusto igual. dos, para cerrar la sesión. Carla, Saúl, a ver, ¿quién más está aquí abajo? Rafael, Raúl Guerrero. Bueno, cerramos entonces la sesión. Cerremos con una palabra, un mensaje, un compromiso. A ver, ¿cómo cierras, maestro? Pues yo aprendí bastante en esta clase. Me parece importante poner atención a estos tipos de inteligencias y principalmente a la emocional, que es en la que nos enfocamos el día de hoy. Muy bien, muchas Gracias, gracias. doctora. Gracias, gracias. Ari, doctora Ariadna, vámonos. Sí, pues yo me quedo con un compromiso. Ujú. En el test
Ujú. Hay algunas áreas de mejora, otras que debo mantener, y entonces mi compromiso es en las áreas de mejora. Eso es. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Maestro Raúl. Sí, doctora, pues yo me quedo con las enseñanzas que nos acaba de impartir para aplicarlas con los alumnos. Y respecto del test que nos aplicó, de igual forma, mejorar, porque hay algunos aspectos en los que pues salimos no tan altos, pero tampoco bajos, pero tratar de mejorar esos puntos en los que salimos un poco bajos. Muy bien, muchas gracias, maestro Raúl. Eve, ya, ¿verdad? Sí, pues yo me quedo con todos, bueno, personal, Sí. que no nos limitemos como docentes. Creo que tenemos que dar un poquito más de nosotros. A veces cuesta, porque también nosotros venimos de contextos diversos, venimos con una historia detrás y también tenemos muchas cosas con las que lidiar, pero creo que por algo somos docentes. Eso es. Muchas gracias, sí. Carla, Pau, Roger, ya, ¿verdad? Y el doctor Esaú. Bueno, entonces me parece que ellos están en el otro diplomado, algo así. Pero bueno, pues les agradezco mucho a ustedes. La inteligencia emocional tiene mucho que ver con desear, pensar, sentirlo y decir, voy a hacer este nuevo desafío, porque cada vez más requerimos de la inteligencia emocional para vincularnos y hacer tejidos nuevos. Les vamos a pasar 2 artículos también, que ya están traducidos, donde ahora la inteligencia artificial nos están invitando a que dejemos de usar, bueno, esa es una mirada, tantas tabletas, tanto teléfono y podamos mirarnos a la cara y podernos nombrar y podemos jugar entre nosotros mismos y poder tomar un café y volver a nosotros. Entonces, son retos, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Bonita noche. Mañana tenemos a José Luis con un tema también bien interesante acerca de los valores. Y el viernes tenemos un maestro muy bueno que habla de planes y programas, cómo hacerlos, cómo crearlos, para qué nos sirven. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir desarrollando nuevas habilidades y estrategias. Bonita noche a todos, bonita noche, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias y estamos entonces con ustedes. ¿Sí? Bonita noche, sí, ok. Gracias. Hasta Buenas luego, Hasta luego. noches, Descansen. Hasta maestra luego. Muchas Ariadna. gracias. Buenas noches, Hasta doctora luego. Maru. Hasta luego. Gracias. Bonita noche.